días, amada familia. Qué gozo estar nuevamente juntos en este día consagrado para el Señor, para darle gloria, honra, alabanza y darle las gracias por todo lo que sigue haciendo en nosotros y por nosotros. En este nuevo día que estamos con nuestro Padre Dios, regocijémonos y alegrémonos en Él. Disfrutemos de su presencia, de su palabra y recibamos todo lo que viene de su corazón, porque es lo mejor para nuestras vidas. Y hagamos todo a su manera. Solo así tendremos vida abundante y bendecida, y por ende seremos bendición donde quiera que estemos. Y con nuestros hechos, darle gloria a Dios. Sean bienvenidos todos a esta cita con el Señor, y de manera especial a las personas que se juntan a esta transmisión por primera vez. Estoy convencido que Dios tiene algo especial para su vida, y esa es la razón por la cual está presente, y creemos que este es su día de salvación. Vamos con la palabra. En las últimas enseñanzas vimos cómo José prosperaba porque Dios estaba con él, y donde quiera que se encontraba, aún en la cárcel, prosperaba porque Dios estaba con José, y todo lo que él emprendía el Señor le hacía prosperar. También hablamos que a pesar de que pasó tiempos muy difíciles, aún hambre en la tierra preservó la vida de mucha gente, incluida su familia. Y terminamos hablando cómo tener una vida próspera a la manera de Dios. En esta oportunidad vamos a fundamentar que la vida abundante y próspera que Dios nos da es porque contamos con su bendición. Y debemos de estar convencidos que nosotros que somos hijos de Dios, somos bendecidos, es decir, estamos habilitados, capacitados para vivir de la mejor manera, tener bienestar, paz y felicidad, sea cual sea el tiempo en que estemos pasando. Definitivamente, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con la bendición, como dice Proverbios 10:22. Muchas veces no estamos conscientes y seguros de que contamos con la bendición de Dios, y es por eso que algunas personas siguen pidiendo que les bendiga. Como también hablamos, se enfocan más en las cosas materiales, y eso no es así. Es por su bendición que nos lleva a prosperar en todo, aun en los tiempos de crisis, como vamos a ver una vez más. Y para eso vamos a tomar el ejemplo de Isaac. Leamos Génesis 24, los versículos 26, versículos 1 al 4 en la Biblia de las Américas. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Y se le apareció al Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo primero que quiero resaltar es que Dios le dice a Isaac que estará con él, y agrega que le va a bendecir sin importar las condiciones en las que se encontraba. Lo mismo debemos tener presente, que Dios está permanentemente con nosotros, y eso es lo más importante, no la condición y el lugar donde nos encontremos. Como podemos ver, Dios se empeña en bendecirnos en medio de cualquier circunstancia, y desde el inicio, cuando le creó al hombre, lo primero que hizo es bendecirlo, para que pueda hacer todo lo que Dios le mandó. De otra parte, Dios tiene para cada uno de nosotros escritos sus planes y propósitos, y dice que sus propósitos se van a cumplir, pero estos se cumplirán siempre y cuando hagamos su voluntad. Es bueno aclarar que hay propósitos de Dios que no se cumplen, porque el hombre va por su propio camino, y no por el determinado por Dios, y obviamente su final no será el de Dios para ellos. Cabe señalar, como dice su palabra, que sus planes son de bienestar y no de calamidad. Lo siguiente que podemos ver es que había una gran hambre en toda la tierra, y en medio de esa crisis Dios le habla a Isaac y le dice que no descienda a Egipto, porque eso hizo Abraham. Y desde luego, cuando uno sale del plan de Dios, se topa con más dificultades, se pasa por desiertos en la vida y se complican más. Le dice dónde debe quedarse y residir, y es ahí donde le va a bendecir a él y su descendencia, y le va a dar todas las tierras, y se va a multiplicar, y además su simiente será bendita. Isaac, luego de escuchar su voz y tener su guía, le obedece y se queda en ese lugar. Esta enseñanza debemos aprender. No es verdad que cuando pasamos por esos momentos críticos no sabemos qué hacer, cómo proceder, y es ahí donde necesitamos la guía que venga del cielo. Y cuando tenemos su guía, debemos obedecer. Por tanto, cuando estamos pasando por las más duras y difíciles situaciones, lo más importante es escuchar la voz de Dios, que nos guía y nos dice lo que debemos de hacer. Y no solamente esto, sino que debemos creerle totalmente y obedecerle.
Más aún, esto le agrada a Dios. Sigamos adelante. Isaac cumplió con lo que Dios le mandó, pero adicionalmente hizo su parte. Vamos al versículo 12. En la Reina Valera dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Como podemos ver en estos versículos, la bendición de Dios hizo que Isaac se enriquezca, prospere y sea engrandecido hasta hacerse poderoso. Esto sucedió a pesar de estar habitando en el desierto en medio de una hambre total y de calamidad. Debemos entender que nuestro Dios, al que le servimos, no está sujeto a las circunstancias, al tiempo y al espacio. Él es el Dios que está por sobre toda circunstancia, crisis. Y debemos tener en nuestro corazón que en Él y por Él suceden todas las cosas conforme a su voluntad. Esto es lo mejor. Valga la oportunidad para mencionar lo que está aconteciendo con personas de nuestro país y de otros países que se dejan llevar por la corriente del mundo, que dicen que en este país no hay cómo prosperar. Y se van en busca del sueño americano, a pesar que saben lo que tienen que pasar para llegar allá. Y no solo eso, sino que van endeudándose, dejando a la familia. Y lo peor de todo es que se van en condición de ilegales y piensan que Dios está con ellos. No es donde el hombre piensa que le va a ir bien, es donde Dios quiere que esté, porque sin duda no depende del lugar, sino de Dios y de donde Dios me dice que debo estar. Ahí me va a prosperar, porque Él está conmigo, porque le obedezco y hago su voluntad. Más aún, Él es capaz de hacerle a la tierra productiva, aun cuando sea desierto. Dios tiene una tierra prometida para cada uno de nosotros. Definitivamente, lo más fundamental es tener una palabra de Dios, creerle y obedecerle. Y no importa si estamos pasando en medio de una crisis con grandes dificultades, porque nosotros no vemos las condiciones humanas y del entorno, sino vemos a nuestro Dios que está con nosotros y que todo lo puede cambiar a nuestro favor. Esto es tener una actitud diferente y así precisamente vamos a marcar la diferencia. Porque donde otros se pasan solo quejando, nosotros vamos a alabar. Donde otros ven y hablan solo imposibilidades, nosotros vemos y hablamos las posibilidades y promesas de Dios. Donde otros quieren salir, nosotros vamos a permanecer y edificar donde Dios nos ha dicho, porque creemos en la palabra poderosa de Dios. Sobre la base de lo que hemos leído en estos versículos, veamos qué es lo que hizo Isaac para estar en la condición en la que señala la Biblia. Esto es, que se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Lo primero y fundamental es que Dios le bendijo. Y lo que Dios bendice nadie lo puede cambiar. Y peor, maldecir. Como ya mencionamos, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con la bendición. Y desde luego le lleva a tener prosperidad. Como hemos visto, para que una persona prospere es necesario que Dios esté con una persona. Y en este caso es evidente que Dios estaba con Isaac. Y donde quiera que estaba, Isaac prosperaba. Más aún cuando Dios le dice dónde debe permanecer. Algo similar vimos que sucedía con José. No dependía de las situaciones que estaba pasando. Lo importante es que Dios estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. Además tenía la mejor actitud. Su corazón estaba totalmente sano y se mantuvo creyendo que sus sueños iban a cumplir. Una vez más resaltemos que la prosperidad de Dios es integral y no solo tener cosas y dinero. Hay personas que tienen dinero, pero sus hogares están destruidos. Otros, en cambio, están padeciendo enfermedades terminales y no se pueden curar. Además de gastar tanto dinero, no se encuentran en paz. Esto definitivamente no es prosperidad. Es preciso mencionar que cuando Dios le bendijo a Isaac, no le dio cosas como muchos dicen que son bendecidos. Cuando Dios bendice, definitivamente lo hace por medio de su boca y con su palabra. Y cuando Dios habla, todo es cambiado porque afecta desde lo divino a lo natural. De otra parte, cuando Dios está con nosotros y nos dice lo que debemos hacer y obedecemos, todo lo que hagamos conforme a su voluntad nos llevará a la prosperidad. Tenemos que entender que la bendición de Dios es la que hace que las cosas funcionen a nuestro favor. Cuando tenemos la bendición de Dios, todo lo que emprendamos prosperará. Todo lo que hagamos traerá resultados beneficiosos. Pero todo lo que hagamos en base a nuestro conocimiento, entendimiento, habilidades y talentos no tendrán el mismo resultado porque lo hacemos de nuestras fuerzas. En definitiva, si la bendición de Dios no es con nosotros, nada sucederá y acontecerá, porque indefectiblemente es Dios quien hace
que todo lo mejor venga a nuestras vidas, familia y generaciones. Podemos hacer planes humanos, pero la palabra dice que los planes y pensamientos de Él son más altos y mejores que los nuestros. Entonces hagamos lo que Dios nos dice y alcanzaremos lo que Dios tiene para nosotros. Por eso dice Proverbios 21:31 en Reina Valera: el caballo se alista para el día de la batalla, más Jehová es el que da la victoria. Por más que estemos preparados, es Dios quien da todo lo mejor y por supuesto la victoria. Debemos expectar en nuestro corazón que cuando somos bendecidos vamos a tener lo mejor de Dios. Más aún cuando le obedecemos y hacemos todo lo que a Dios le agrada. Algo fundamental es su presencia y contar con la bendición. Es tan importante como podemos ver en la segunda parte de Génesis 32:26 en la Nueva Versión Internacional. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Solo con la bendición de Dios podemos tener todo. Lo siguiente que hizo luego de contar con la bendición de Dios es que realizó una actividad productiva. De igual manera debemos hacer nosotros, una vez que contamos con su bendición, hacer nuestra parte. Isaac no se quedó esperando que baje todo del cielo, como muchos esperan. Se puso a sembrar. Cabe mencionar que hay muchas personas que tienen la bendición de Dios y no hacen nada de su parte, y solo esperan que Dios haga todo lo que ellos esperan. Tienen una palabra de Dios, su guía y dirección, pero no operan. Es imprescindible hacer lo que nos dijo, creyendo. Además tenemos que trabajar, operar, accionar, aun cuando se vean las situaciones críticas y difíciles. Necesitamos movernos en base a su palabra y promesas. En las condiciones críticas es precisamente cuando Dios interviene y nos bendice. No importa la condición de un país, de una ciudad. Puede haber caído una profunda crisis económica y social y hay hambre por todas partes, miseria, imposibilidades, opresión, puertas cerradas. Lo que definitivamente prevalece es que se cuenta con la bendición de Dios y con ella podemos alcanzar todo. Pero lo que Dios quiere es que empecemos a accionar sobre lo que Dios nos ha mandado, porque si lo dijo, lo va a cumplir, como está escrito en Deuteronomio 5, versículos 32 y 33 en la Nueva Versión Internacional. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Una persona de fe no se queda sin hacer nada, paralizado, estancado. La fe está en movimiento y es capaz de mover montañas. A la fe no le limita las circunstancias. La fe es alimentada por la palabra de Dios y no se mueve por lo que ve o por lo que siente, sino por lo que cree. Entonces, lo que hizo Isaac es sembrar. Esto es una actividad productiva y tuvo grandes resultados. Y la gente que prospera son gente de fe y trabajo. Son diligentes, no son vagos. De otra parte, encontramos que hay muchas personas que solo desean, pero los deseos no son los que hacen prosperar, sino las acciones. Lo que hay que hacer es accionar en base a la palabra. La Biblia dice que el necio desea, pero no hace nada y nada consigue. El deseo no me va a llevar a tener una bendición grande. Es la acción a lo que creo. Por tanto, si bien tenemos la bendición de Dios, es necesario operar y no dejar de hacer nuestra parte. Lo peor es justificarse, como en estos tiempos de pandemia. Estuvimos más paralizados por el virus que moviéndonos y creyendo en su palabra. Algunos pensaron que no se puede hacer nada, pero ustedes vieron que muchas personas en este tiempo prosperaron. Esto está en la palabra, como estamos viendo. ¿Y cómo no vamos a hacerlo si tenemos la bendición de Dios? Como leímos en la palabra, que a pesar de que había hambre, Isaac se movió en fe y empezó a sembrar. Y es ahí cuando tuvo resultados. Lo mismo debemos hacer nosotros. Veamos lo que dice la palabra en Deuteronomio 28, versículo 12, en la Nueva Versión Internacional. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Dios bendice todo el trabajo, la obra de nuestras manos, pero el que no trabaja ni obra, sin duda tendrá los cielos cerrados. El anhelo de Dios es que tengamos una vida bendecida y por tanto, donde ponemos nuestras manos prospera. Y que el resultado no solamente quede en nuestras manos,
sino que podamos ser entonces de bendición a los demás. Para eso somos bendecidos, para bendecir. Cuando estamos pasando momentos difíciles de la vida, no es el tiempo de estar quejándose y sin hacer nada, sino que debemos movernos en fe y obrar y tener el fruto del esfuerzo y del trabajo. Y si ante todo le ponemos primeramente a Dios, el resultado será tener todo lo mejor que Dios nos quiere dar. Porque tenemos un Padre demasiadamente bueno. Como se ve, Isaac tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Todo esto es por causa de la bendición de Dios y la obediencia a lo que le dijo Dios. Por último, conforme a lo que dice la última parte del versículo 12, que por causa de que Isaac había prosperado, los filisteos le tuvieron envidia. Esta es una realidad, más aún cuando una persona es hijo de Dios y le sirve. Las personas tienen envidia. Es verdad que cuando uno no tiene nada, nadie le dice nada, pero cuando carga la bendición de Dios y se ven las evidencias, los envidiosos empiezan a criticar. Y nosotros debemos hacer principalmente dos cosas: no incomodarnos por lo que dicen, más bien gozarnos porque lo que tenemos viene de Dios y no del hombre. Y lo segundo es hacer lo mismo que hizo Isaac. No se incomodó. Lo fundamental es que tuvo un corazón correcto con los que le envidiaron y en definitiva los perdonó. Todo esto podemos encontrar al leer los versículos del 15 al 30, pero solamente leamos desde el versículo 23 al 30. De allí Isaac se dirigió a Beerseba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Cierto día Abimelech fue a ver a Isaac desde Gerar. Llegó acompañado de su consejero Abosal y de Ficol, el jefe de su ejército. Isaac les preguntó: si tanto me odian, que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto, respaldado por un juramento. Ese pacto será el siguiente: tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. Isaac les preparó un banquete y comieron y bebieron. Aquí podemos ver el corazón de Isaac. Por una parte se evidenciaba un corazón sano que hasta compartió con esa gente y sin duda los perdonó, y por todo esto hizo que aún en tiempo de crisis prospere por efecto de la bendición de Dios. Por último, recordemos lo que dice Efesios 1:3 en la Biblia de las Américas: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Como vemos, Dios ya nos ha bendecido con toda bendición, y por eso en todo tiempo estaremos bien, viviendo en prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas. Aprendamos a vernos como Dios nos ve, capaces de salir adelante en medio de todas las circunstancias que pasemos, por cuanto nos ha bendecido. Entonces vamos a hablar como bendecidos, vamos a pensar como bendecidos, y así como pensamos, vivimos. Es decir, vamos a vivir como bendecidos. A Dios sea la gloria por siempre. Antes de finalizar este tiempo de bendición, quiero dirigirme a usted que se ha unido a esta transmisión por primera vez y no tiene a Cristo en su corazón. Como le dije al comienzo, Dios tiene un regalo maravilloso para usted, que es el de la salvación. Y si usted está dispuesto a recibir, le invito a que de todo corazón haga esta oración y repita después de mí. Dígale: amado Dios, hoy vengo ante ti, primeramente reconociendo que soy un pecador, pero estoy dispuesto a cambiar mi vida. Por eso me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por todo lo malo que hice, y que me des la oportunidad de tener una nueva vida. Señor Jesús, reconozco que por ese inmenso amor que nos tienes, entregaste en la cruz la vida por nosotros, pero también sé que resucitaste y estás vivo. Por eso en este día te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme la salvación, la libertad, la vida eterna, y por escribir mi nombre en el libro de la vida. A usted que ha recibido a Cristo, quiero felicitarle y decirle que por esa decisión hay fiesta en el cielo. Además, es ahora parte de la familia de Dios y ciudadano del reino de los cielos. Como siempre les digo, ponga desde ahora su corazón y mirada solamente en Dios, ya que nunca le va a defraudar y fallar. Y en todo lo que podamos servirle, cuente con nosotros. Y a todos ustedes, preciosa familia,
tengamos esta convicción. Dios está con nosotros y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Por tanto, vamos a tener una vida próspera en todas las áreas, a pesar de los tiempos de crisis, porque sabemos que nuestro Dios, al que le servimos, no está sujeto a las circunstancias, al tiempo y al espacio. Él es Dios que está por sobre toda circunstancia, crisis, y debemos tener en nuestro corazón que en Él y por Él suceden todas las cosas conforme a su voluntad. Esto es lo bueno, agradable y perfecto. Dios les guarde, Dios los bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor tenga misericordia, los llene de gozo, de paz, y que esta semana sea una semana donde podamos ver el fruto de su bendición. Buenos días.